Bueno, gente, ¿cómo estamos? Volvemos a las pistas con los videos de anatomía. Este viene medio a los apurones porque lo necesitamos para intercambiar información entre un grupo al cual va dedicado. Entonces, ¿a quién va dedicado especialmente este video? Para el grupo de ayudantes de los días miércoles de la cátedra B de anatomía de la UNLP, dedicado especialmente para esta manga de guachos que ya empezamos a formar un grupo y necesitamos intercambiar esta información. Así que con el cariño que ya les estoy empezando a tener, poquito por cierto, pero bueno, les dedico este video para ustedes. Bien, accidentes óseos, viene bien porque hay conceptos que a veces tenemos que definir. ¿Qué es una articulación? Una articulación es la unión de dos o más huesos entre sí y todos aquellos elementos que ayudan a esa unión. Las partes de los huesos que se tocan se denominan superficies articulares. Y en el caso de las articulaciones móviles, vamos a ver que tiene una cápsula articular que rodea, acá estamos viendo, parte de la cápsula, acá vemos también la otra parte. Como está cortada la articulación no vemos, pero si no, tapa todo, cápsula articular. Esa cápsula articular va a estar reforzada por diferentes elementos que son ligamentos. La cápsula articular y los ligamentos se continúan con el periósteo del hueso. En el punto en el que se continúan, en el que se insertan, van a dejar una impronta. Esa impronta va a ser un accidente óseo. Lo mismo pasa con los músculos. Un músculo va a tener una inserción proximal y una inserción distal, tanto el músculo como su aponeurosis, que acá está cortada para poder ver el músculo y aponeurosis. En este caso este músculo es el músculo braquial anterior, que pertenece al grupo anterior de los músculos del brazo. Y vamos a ver que donde el músculo se inserta, tanto el músculo como su aponeurosis, forman también unas zonas de diferentes relieves o saliencias que son accidentes óseos. Pero los accidentes óseos no son solamente relieves o saliencias, sino que son también, o rugosidades, son también depresiones, ya que las superficies articulares que pueden ser cóncavas son también accidentes óseos. Entonces, ¿qué es un accidente óseo? Es una característica que tiene el hueso, que lo hace único. Cada hueso va a tener diferentes accidentes óseos que le son propios y que pueden ser o dividirse de tres formas: eminencias, cavidades u orificios. Hay muchas formas de clasificarlos, esta es una, las que les traigo, y vamos a ver qué. Las eminencias son saliencias o convexidades. Las cavidades son depresiones o concavidades. Y los orificios son agujeros o forámenes. Y en esta primera parte, en este primer videito, vamos a ver algunas eminencias óseas. ¿Cuáles? Por ejemplo, las apófisis. Las apófisis son saliencias óseas, son eminencias, son convexas, siempre son convexas, que tienen la particularidad de ser más altas que anchas. Predominan la saliencia respecto de su base. Surgen por tracción muscular o ligamentaria, casi siempre, y predominan en la cabeza y en la columna. Lo que no quita que los huesos largos también las presenten. Cada hueso largo va a tener mínimamente una apófisis, siempre, por lo general. Estas apófisis también se denominan procesos. La denominación internacional habla de procesos en vez de apófisis. Pero bueno, ¿qué ejemplos tenemos de apófisis? Fíjense, esto es un maxilar inferior o mandíbula. Acá vemos que es de un viejo. ¿Por qué? Porque está desdentado, perdió los alvéolos, el borde alveolar, y vemos esta saliencia en su rama ascendente, una saliencia más alta que ancha, en este caso plana, que es la apófisis coronoides, que va a insertar un músculo que es el músculo temporal, músculo masticador. Otro ejemplo de apófisis, acá la encontramos en el hueso temporal, un hueso par del cráneo, que contiene al oído, dicho sea de paso, y tenemos tres apófisis que no podemos no conocer. La apófisis mastoides, grosa apófisis mastoides, inserta el músculo externo cleidomastoideo y a otro par más que después veremos. La apófisis cigomática, que en este caso es una apófisis también articular, va a insertar a la aponeurosis del músculo temporal en su borde superior, al músculo macetero en su parte inferior y hacia adelante articula con una apófisis que tiene el hueso malar o hueso cigomático o hueso del pómulo.
Y acá tenemos otra apófisis, también grosa, que la tenemos que conocer, que tiene forma de aguja, de ahí viene su nombre, que es la apófisis estiloides, que inserta el famoso ramillete de Riolano, que también en su momento lo vamos a ver. Bien, ¿qué otro ejemplo tenemos? Hueso frontal, vista anterior, techo de la órbita, vemos la órbita vista de adelante, parte del techo, y acá tenemos la apófisis orbitaria externa o lateral. Acuérdense que todo lo que es externo en el plano frontal se denomina lateral, y la apófisis orbitaria interna o medial, las dos apófisis orbitarias. Una vértebra lumbar, esto es anterior, esto es posterior, y acá vemos las apófisis transversas, y esta que es la apófisis espinosa. Espinas. ¿Qué pasa con las espinas? Las espinas tienen la particularidad de ser más anchas que altas, lo contrario a las apófisis. Son eminencias óseas, son saliencias óseas, que tienen la particularidad de ser más anchas que altas. Insertan músculos o ligamentos importantes. ¿Y por qué le digo lo de importantes? Porque después tenemos las espículas, que no, eso es para diferenciar las espículas, y pueden ser romas o ahusadas. ¿Qué quiere decir eso? Algo romo quiere decir algo que está redondeado, algo ahusado es algo que pincha, como un uso de la rueca, de la rueda de hilar, que no es de mi época, no sean guachos, ¿eh? En mi época ya estaban los tejidos, tampoco soy de la época del telar. Fíjense, esto es un hueso coxal, es una vista externa, esto es anterointerno, esto es posterior, ilion, pubis e isquion, ya lo van a ver, agujero obturado, cavidad cotiloidea, y les marco acá un accidente óseo muy importante que es la EIAS. ¿Qué significa eso? Significa espina ilíaca anterosuperior, grosa, conocida, inserta al sartorio, al tensor de la fascia lata, a la centilla iliopubiana, no podemos no conocerla. ¿Qué otra espina tenemos? Acá, la espina del pubis, rico, rico, rico el pubis. Y después tenemos otro ejemplo acá de la espina ciática. También están las espinas ilíacas posteriores, pero bueno, no le damos mucha bola a eso. No en este caso, no lo ponemos como ejemplo, quiero decir. Espina ciática, ¿qué inserta? Inserta ligamento sacrociático menor o sacroespinoso, en la nueva denominación, a los músculos elevador del ano del lado de adentro y me parece que era al gemelo o gémino inferior del lado de afuera. Después cualquier cosa lo chequean porque puedo estar olvidándome o confundiéndome como pasa siempre. Mandíbula vista de adentro, en este caso es un paciente joven porque tiene alvéolos y dientes. Y fíjense que acá tenemos el conducto dentario inferior, acá estamos viendo la apófisis coronoides del lado de adentro, y el agujero dentario inferior tiene una espina, que es famosa y conocida, que es la espina del agujero dentario inferior, espina Spix, que cuando uno le mete el dedito pincha, es pinchuda, pinchosa, espina Spix. Otro ejemplo clásico de espina, la espina del omóplato, grosso ejemplo, que tiene forma triangular, que de acá estamos viendo desde atrás, termina en un abultamiento, que es una saliencia, que es el acromion. Y ¿algún otro ejemplo de espina? No, espícula. Las espículas son como espinas, pero más chiquitas, son también más anchas que altas, pero son más chiquitas, generalmente son ahusadas, siempre son ahusadas, y no insertan músculos o ligamentos importantes. Surgen por la emergencia de diferentes elementos y se ven principalmente en la base del cráneo. Fíjense, una base del cráneo, ampliamos para la parte central y vemos un montón de cositas que si le pasamos la mano nos van a pinchar, que son todas espículas que no tienen gran relevancia. Bien, seguimos. Tuberosidades. Las tuberosidades son saliencias voluminosas, romas, son redondeadas. Y por lo general los tres diámetros son medianamente parecidos y sobresalen del hueso, hacen saliencia del hueso. Respecto del tubérculo, el tubérculo como que se pierde más en el hueso, pero son diferencias muy sutiles igual. Ejemplo, tuberosidad isquiática, parte de un coxal, el ilion, no lo vemos, vemos el pubis y el isquion, tuberosidad isquiática, la tuberosidad bicipital del radio, bien saliente, los tres diámetros más o menos parecidos, el trocánter mayor es una tuberosidad,
Tubérculos, bueno, los tubérculos hacen más cuerpo con el hueso, no son tan salientes y como que son más petizones, no sobresalen tanto y como que se pierden con el hueso. Ejemplo, el troquín es un tubérculo, el tubérculo del aproximador en el cóndilo interno medial del fémur, y bueno, ahora no me acuerdo, pero son muchos los tubérculos. Tubérculo de Lee-Frank en la primera costilla, donde se inserta el escaleno anterior. Tubérculo de Giardi en la tuberosidad anteroexterna de la tibia, donde se inserta el tibial anterior, el tensor de la fascia lata. ¿Cuál otro? A ver. Bueno, hay varios. Las crestas. Las crestas son saliencias óseas rectilíneas, que pueden ser líneas o curvas. Acá fíjense, tenemos, vuelvo, una cabeza vista de lateral, amplío la órbita y veo acá, donde estaría el conducto lagrimal o lágrimo muconasal, dos crestas, la cresta lagrimal posterior y la cresta lagrimal anterior. Crestas lagrimales, por ejemplo. Otro ejemplo de cresta, la cresta ilíaca, que en este caso es gordita, cresta ilíaca. O las crestas donde se insertan los glúteos, en realidad donde se delimitan las inserciones de los glúteos. Ahí se insertan, a ver, en la cara externa del ilion tenemos tres zonas delimitadas por dos crestas, que son las zonas donde se insertan los glúteos. En las crestas se van a insertar la aponeursis de esos glúteos. Lo mismo pasa en las crestas temporales del parietal. Ahí se van a insertar en las superiores la aponeurosis y las inferiores, o la inferior, perdón, el músculo temporal. Y después tenemos eminencias óseas o saliencias óseas que son articulares, que la vamos a ver en el próximo video. Espero que se haya entendido. Les dejo un abrazo grande y hasta prontito. Chau, chotos.